Amén y amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Y en este día, hermanos, nuestro tema, siguiendo la serie de estudios y enseñanzas que estamos ahora teniendo acá en nuestra iglesia, de los eventos del futuro, estamos llegando a un punto tan especial, hermanos, que hemos estado aprendiendo acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos, haciendo una recopilación de lo que hemos ido aprendiendo, hermanos, sabemos, hermanos, que hemos leído en la Biblia la importancia de la iglesia. Jesús fundó la iglesia. También aprendimos que el mismo Señor Jesús prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. También la Biblia nos enseña, amados hermanos, que el Señor Jesús prometió regresar por su iglesia. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor Jesús prometió volver otra vez. Él volverá. La Biblia lo afirma porque es testimonio fiel de las palabras del Señor. También hemos estado aprendiendo a estar listos, preparados, porque vendrá el evento del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 nos dice que será un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie lo espera. Hermanos, la Biblia nos habla que será un momento en el cual el Señor vendrá por su iglesia. Será un rescate de la iglesia de este mundo que entrará en tribulación. Será un rescate de la iglesia. Será tomada para ser llevada a la presencia del Señor, a una reunión especial y a una gran recepción, hermanos. La Biblia nos habla que después del arrebatamiento estaremos, hermanos, delante del trono del Señor, en el gran tribunal de Cristo. Muchos van a ser recompensados, otros van a ser avergonzados ahí en ese tribunal. Por lo tanto, aprendimos y estuvimos leyendo en la Biblia que cada uno de nosotros va a dar cuenta de sí, de lo que hayamos hecho en esta vida, en este cuerpo, dice la palabra del Señor. Hermanos, debemos trabajar para la obra del Señor, debemos involucrarnos en la obra del Señor, porque ahí en el tribunal de Cristo, tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios. Vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que hicimos en este cuerpo. Dice la Biblia, sea bueno o sea malo, todo creyente dará cuentas a Dios de sí. Y mira, ahí es donde a veces hemos puesto esto como ejemplo. Pero ahí, hermanos, tu vida se va a mostrar como en una gran pantalla de televisión o de cine. Y ahí se va a mostrar todo lo que hicimos. Desde el nacimiento hasta la venida del Señor, o si morimos, ahí se mostrará todo delante de Dios, lo que hicimos a la vista de la gente y lo que hicimos a escondidas, hermanos. Y ahí se mostrará y se revelará delante de Dios en el tribunal de Cristo. Y ahí oiremos las palabras del Señor cuando Él diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? En lo mucho te pondré. Pero también el Señor dirá, siervo malo y negligente. Y ahí será el lloro, crujir de dientes y la vergüenza, hermanos, para muchos. Hemos ido llevando, hermanos, esta secuencia de estudios para entender que nosotros como iglesia debemos estar preparados. No es tiempo de estar jugando e invirtiendo el tiempo en placeres mundanos. Es tiempo de dedicarnos al Señor Jesucristo, de entregarnos a Él, como cantábamos hace un momento. Como dice el himno que cantamos al final, debemos compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor. A todos hay que compartir que Jesús es el Señor y Salvador. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las bodas del Cordero. Bodas, hermanos, en nuestra mente siempre viene, hermanos, algo tan especial, ¿verdad? ¿Cuántos hemos estado en una boda? ¿Cuántos hemos visto una boda? Hemos visto los elementos, hemos visto el novio, la novia, los invitados, los adornos, el templo, el santuario, la recepción, muchas cosas, hermanos. Y sabemos que un tiempo de boda o una boda, un matrimonio, hermanos, es algo para celebrar, para estar gozosos, contentos. Yo no he visto a alguna pareja que se case y que a la fuerza traigan a la novia. O que el novio esté llorando ahí de tristeza o de dolor porque se va a casar, ¿verdad? No, al contrario, hay lágrimas de alegría, de satisfacción, porque se está llegando a un sueño que se va a cumplir.
La boda, las bodas, el matrimonio es un símbolo o compararlo a una alegría, hermanos. Significa estar gozosos, alegres. Asimismo, hermanos, hoy hablaremos de las bodas más maravillosas que existirán. Hablaremos de las bodas del Cordero. Mire conmigo la escena en el cielo. Mire conmigo esa escena en el trono de Dios delante del Señor. Cuando haya ese momento maravilloso, hermanos, de las bodas del Cordero. Hermanos, cuando usamos la frase bodas del Cordero, es una frase que describe con belleza la unión definitiva y completa de Cristo con los verdaderos creyentes. También esta frase, las bodas del Cordero, hermanos, denota una íntima relación entre Cristo y los creyentes. Una relación íntima. Es un tipo de relación que nunca estará en peligro ni se podrá romper. Qué triste hoy tantos matrimonios que se rompen, ¿verdad? Los matrimonios hoy están en peligro porque Satanás odia el matrimonio. Satanás odia lo que Dios ha creado. Creó Dios el matrimonio, amén, hermanos. Él creó, Él es el autor del matrimonio y Satanás está en contra de todo lo que Dios ha creado. Por eso, hermanos, debemos orar, fortalecer nuestras vidas espirituales para que estemos firmes ante los constantes ataques del enemigo. ¿Qué decía el apóstol Pedro? Que el diablo es como león rugiente que anda viendo a quién devorar, ¿verdad, hermanos? Eso dice la Biblia. Y hermanos, la palabra del Señor hoy nos dice que cuando sean las bodas del Cordero ya no habrá peligro, ni se podrá romper, porque, hermanos, será una boda que contará con el Cordero y la iglesia. A partir de esta boda, hermanos, la esposa, que es la iglesia, y Cristo, que es el esposo, serán inseparables. Amados hermanos, veamos hoy entonces lo que la Biblia nos habla y ver detalles acerca de este evento tan especial que la iglesia está reservada para las bodas del Cordero. Capítulo 19, versículo 6, vamos a ver la primera parte del mensaje. Hoy vamos a ver tres cosas en las bodas del Cordero. Número uno, el novio. Claro, no puede faltar una boda y no puede faltar el novio y la novia. Veamos hoy, primeramente, el novio. Versículo 6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor Dios nuestro Todopoderoso reina. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y mire, su esposa se ha preparado. Hermanos, primero veamos el novio. En la Biblia, hoy vamos a ver que el novio es se le llama el Cordero. Y el Cordero o el novio es Jesucristo. En Apocalipsis, la palabra Cordero se menciona 27 veces. Y cada una de ellas es para referirse a Jesucristo. La Biblia también nos muestra cómo nos revela quién era el Cordero. Veamos Juan capítulo 1. Acompáñame al libro de San Juan capítulo 1 y leamos el versículo 29. Dice aquí la Biblia en San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios. Juan capítulo 3, versículo 29, acompáñeme también en esta cita. Dice el versículo 29 del capítulo 3, ¿ya lo encontró, hermano? El que tiene la esposa es el esposo, dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Una vez más Juan el Bautista aquí, hablando de Jesucristo. El gozo que él tenía cumplido era ver y oír al esposo. Él no era el esposo, Juan el Bautista. Él hablaba del esposo, que es Jesucristo. Y entonces él decía al final: es necesario que yo mengüe, es decir, que no sea nada, que yo baje, pero que Jesucristo crezca y sea exaltado.
Hermanos, la Biblia nos relata y nos muestra quién es el Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, veamos en esta cita también referente al Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, la palabra de Dios dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: mire, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién se refiere este pasaje cuando habla del Cordero? Hermanos, definitivamente el versículo 9 nos dice quién es ese Cordero, el que fue inmolado y que con su sangre nos redimió para Dios. ¿Quién fue puesto en la cruz y derramó su sangre para redimirnos, hermanos? Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios. Él es el novio al cual se nos habla hoy en el libro de Apocalipsis. Hermanos, vemos cómo Juan el Bautista, los discípulos, Juan, viendo la visión celestial en Apocalipsis, revela que el novio o el Cordero es Cristo Jesús. Pero veamos una cita más para ver las mismas palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 15. Estamos viendo en nuestra primera parte hoy, hermanos, el novio en las bodas del Cordero. ¿Quién es el novio? Jesucristo. Mateo capítulo 9, versículo 15, Jesús dice así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces dice: ayunarán. Jesús respondiendo a una respuesta de los religiosos, a una pregunta, de los religiosos, respondiendo él: ¿quién es Jesús? El esposo. Dice que el esposo está con ellos y los discípulos no ayunaban. Pero iba a llegar el día en que el esposo iba a ser quitado. Se está refiriendo a esta época, hermanos, a la era de la iglesia, a la dispensación de la gracia, cuando entonces los discípulos tenemos que ayunar. Debemos prepararnos en oración, ayuno, hermanos, amén. Debemos hacerlo. Jesús está aquí identificándose entonces a él mismo como el esposo. Y para eso el Señor usó una parábola. Vea conmigo Mateo 25, lo que leíamos hoy en nuestra lectura al inicio, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25 del 1 al 13. La palabra del Señor aquí nos muestra un ejemplo acerca de esa maravillosa boda, de cómo será el retorno del Señor, cómo será el tiempo de estar con el Señor. Hermanos, la palabra del Señor aquí resumiendo dice en Mateo 25 que Jesús habló esta parábola para dar el ejemplo de cómo es el reino de los cielos. Semejante a 10 vírgenes, dice el versículo 1, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas fueron prudentes, 5 de ellas, dice la Biblia, fueron insensatas. Vamos al versículo 10. Mateo 25, 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ahora estamos entendiendo la aplicación de esta parábola. Amén, hermanos. El esposo es Jesucristo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Jesús, aplicando la parábola, nos dice a nosotros también: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Debemos velar, hermanos, como esas vírgenes que estaban
listas, preparadas, prudentes, con su lámpara llena de aceite y reserva, porque estaban esperando al esposo. Hermanos, esta parábola el Señor la enseña para mostrar el retorno de Cristo y una advertencia para que todos estemos listos a la venida del Señor, a la venida del novio, porque viene por la novia. ¿Sabes, hermano? En algunos pueblos o países tienen costumbres diferentes con respecto al casamiento. En las bodas orientales, escuche, el novio es quien toma la iniciativa. Él va a la casa del padre de la novia a negociar y a pagar el precio por su novia. Es lo que le llaman ellos los esponsales, allá en Oriente. Dice, cerraban el compromiso bebiendo del jugo de la vid ambos de una copa. Luego, escucha, el novio regresaba a la casa de su padre a preparar un lugar para su novia en donde ella permanecerá y comenzará a preparar su ajuar, el vestido matrimonial, y en un tiempo determinado, no conocido por ella, la novia, ella no tiene el gozo de fijar la fecha de su matrimonio. El novio, en unión con su padre, entonces anuncian la fecha de la boda. Y muchas veces, escucha, él vendrá con un desfile de antorchas y un heraldo irá delante de él anunciando a gran voz que el novio se acerca. Entonces ella, la novia, reúne todas sus cosas y estará emocionalmente lista para recibir a su novio, quien pronto será su esposo. El novio entonces toma a la novia en sus brazos y ambos se desaparecerán para tener su luna de miel y consumar su matrimonio. Cuando leemos esto, hermanos, podemos ver cómo el ejemplo de la parábola de las 10 vírgenes se aplica a lo que Jesús estaba enseñando para que la iglesia esté preparada. Jesús fue a la casa del Padre ahora, amén. Él está en la casa del Padre preparando un lugar para su esposa. Y el día, mira, según la costumbre oriental, la novia no tenía ni el privilegio de poner la fecha del matrimonio. La establecía el novio con el padre de la novia. Y entonces cuando llegaba el momento, la novia sin saber, venía el heraldo gritando delante del novio: ya viene el novio, ya viene el novio, prepárese la novia porque ya viene el novio. Y la novia, cuando oía que venía el novio, agarraba sus cosas y alistaba, porque el novio cumplía su promesa de llevársela y consumar el matrimonio. Hermanos, Cristo regresará pronto por su novia, que es la iglesia, para desposarla, casarse con ella. Pero Él, hermanos, como la costumbre oriental, no sabemos la fecha, pero sabemos que Él vendrá porque cumplirá su promesa. Volvamos a Apocalipsis capítulo 19. El novio entonces es nuestro Señor Jesucristo. Ha sido desposado con la iglesia. La iglesia está comprometida con Jesús. No sabemos el día de la hora que regresará, pero Él volverá. Debemos estar velando. ¿Serás tú como las vírgenes prudentes? ¿O serás como las vírgenes insensatas, necias, que están desperdiciando su tiempo en el mundo, vagando en el mundo, en los placeres mundanos? Y cuando tú vengas a ver, el Señor Jesús viene y tú te vas a quedar. Porque Jesús viene pronto, hermanos. Más pronto de lo que tú te crees. Entonces debemos, hermanos, estar listos a la venida del Señor. Versículo 6 sigue diciendo en Apocalipsis 19, dice que oyó una gran multitud, como un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, dice, reina. Hermanos, aquí en el versículo 6 encontramos la alabanza de esa gran multitud. Mira, hermano, esta boda fue precedida por un desbordamiento de alabanza antes de que iniciara la boda. ¿Se han dado cuenta, hermanos, cuando hay una ceremonia de matrimonio, que antes que ingrese la novia, siempre hay música de fondo? Siempre hay alguna música que alegre el momento, que prepare el corazón de los invitados y el corazón del novio. La Biblia dice que antes de la boda había una gran alabanza en el cielo. Y dice la Biblia que
esa multitud decía aleluya, porque el Señor nuestro, que dice Dios Todopoderoso, reina. ¿Sabes, hermano? En este capítulo 19 es el único capítulo del Nuevo Testamento donde encontramos la palabra aleluya. Y se menciona 4 veces. Vea el versículo 1, ahí aparece la primera vez que se menciona la palabra aleluya. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Vea el versículo 3. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Vea el versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y el versículo 6 dice que esa gran multitud alababa y adoraba al Señor, y una voz tan fuerte que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aleluya, hermanos. El Señor en su alabanza celestial. Y sabes una cosa, en este punto, aquí está la iglesia junto con todos los santos de todas las épocas y los redimidos de la gran tribulación, y ellos están alabando al Señor. Yo siempre he dicho esto: cuando venimos a la casa del Señor y se nos invita a alabar, adorar, cantar al Señor, debemos hacerlo con toda fuerza, con toda voz, con todo pulmón, cantar alabanzas al Señor, hermanos. Porque, hermanos, estamos ensayando, estamos practicando nuestra alabanza cuando estemos ante las bodas del Cordero. Para muchos que no alaban al Señor, para muchos que de sus labios no hay un fruto de alabanza para el Señor, al llegar a las bodas del Cordero se les va a hacer extraño oír ese gran bullicio de alabanza al Señor. Pero nosotros, gloria a Dios, que cantamos himnos de alabanza que nos animan a exaltar al Cordero, a Cristo Jesús, hermanos. Por eso, cuando nos reunimos como iglesia, alabemos al Señor, digamos aleluya cada vez que podamos, hermanos. Cada vez que podamos, digamos amén, gloria a Dios. Porque son las alabanzas que daremos en la patria celestial al Cordero de Dios, hermanos, que es el novio de la iglesia, que es su esposa. Hermanos, esta hermosa frase aleluya se dice 4 veces en este capítulo. ¿Sabes? El versículo 6 nos dice que la gente que cantaba aquí es distinta de los seres celestiales. En el contexto de la Biblia, el versículo 4 dice que hay seres celestiales. Dice 24 ancianos, 4 seres vivientes se postraron y en tierra y adoraron a Dios, dice la Biblia. Esta gran multitud de esta gente es muy diferente a estos seres celestiales. Y sabes, la canción que cantaban, la Biblia dice que era una canción de salvación, porque era de todos los santos, de todos los redimidos que alababan al Dios Todopoderoso. Ahí estaremos tú y yo, alabando al Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Esa será nuestra alabanza. Hermanos, versículo 7 dice: gocémonos y alegremos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El versículo 7 dice que nos gocemos. Es tiempo de gozarnos, hermanos. Avancemos en nuestro mensaje de hoy. Vamos al versículo 7 para ver la última parte, la última frase del versículo 7, donde dice: y su esposa se ha preparado. Segunda parte del mensaje, la novia. Primero hemos visto el novio, ahora vemos y sabemos que es Jesús. Ahora veamos la novia. ¿Quién es la novia? ¿Quién es la novia que se casará con Jesús? Veamos 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, donde el apóstol Pablo nos hace aclarar esta pregunta. 2 Corintios capítulo 11 versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo estaba comprometiendo a la iglesia con Jesucristo. Hermanos, la iglesia es la novia. La iglesia será la esposa en ese día tan importante en el cielo. Cuando veamos una boda, o es decir, toda boda, hermanos, debe hacernos recordar a Cristo y su iglesia. Pablo enseñó en el libro de Efesios
lo importante de la relación entre el esposo y la esposa, los deberes de la esposa, los deberes del esposo, pero esa relación íntima entre los dos, pero refiriéndose a Cristo y la iglesia. Veamos Efesios capítulo 5 para ver estos detalles acerca del novio, lo que hizo el novio por la iglesia. ¿Recuerda la ilustración que dimos hoy, cómo son las bodas orientales? Mire lo que la Biblia dice acerca del novio. Versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En este versículo vemos, hermanos, cómo Jesús murió para pagar por los pecados de su esposa. Porque Él dice que Él mismo se entregó por ella. ¿En dónde, hermanos? En la cruz. Cristo murió para lavar nuestros pecados como iglesia. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Este versículo, hermanos, nos hace ver la vida del esposo que hace posible el manto de la esposa. Vamos a hablar de ese detalle en un momento. Jesús dice que murió, se entregó por ella para santificarla, es decir, para apartarla solo para Él, para purificarla. Jesús hizo esto cuando murió en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos. Él lavó nuestros pecados con su sangre preciosa. La Biblia dice en 1 Juan que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él hizo esto para reservar su esposa pura, limpia y sin mancha. Hermanos, el versículo 27, quiero que usted lo lea conmigo, dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este versículo 27, hermanos, nos hace ver cómo estará vestida la iglesia. El manto de la esposa está hecho de un lino fino, como leíamos en el versículo 7, allá en Apocalipsis. Hermanos, volvamos a Apocalipsis entonces, al versículo 7, para entender ese detalle tan hermoso de la novia. Dice: y su esposa se ha preparado. ¿Acaso cuando viene una novia a la boda y entra, viene toda desarreglada? ¿Usted ha visto alguna novia venir alguna vez a una ceremonia toda despeinada? Con el vestido roto, sucio, manchado. ¿Cuántos han visto así una boda, hermanos? Yo creo que nadie. Hasta las familias más sencillas buscan ese momento de tener el mejor vestido, el mejor traje, porque es algo importante que va a suceder. Amén, hermanos. Jesús, dice la Biblia en Efesios, que Él se dio por su iglesia. Él la santificó, la lavó. Y ahora en el versículo 7 dice la Biblia que el Señor entonces la preparó y se la presentó. Mire el poder tan hermoso de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Nosotros como humanos, salvados por Cristo, pertenecemos a la iglesia. Somos miembros de la iglesia. Pero aún en nuestra naturaleza carnal, hermanos, vamos a pelear y batallar contra los deseos de la carne, las tentaciones, como dice la Biblia en 1 de Juan. Y muchas veces vamos a pecar o podremos fallarle al Señor, amén. Porque somos humanos, somos imperfectos. Pero gloria a Dios que Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para redarguirnos y decirnos lo que está bien, lo que está mal. Y cuando hemos pecado, venir de rodillas al Señor y pedir perdón para seguir santificándonos para Él. Amén. Hermano, yo no creo en aquel que dice que es cristiano y se va al mundo y peca y le va y le viene y le vale. Y tú lo ves ahí después de años bien perdido en el mundo. Para mí, él nunca fue salvo. Porque la Biblia dice que el que es salvo guarda los mandamientos del Señor Jesucristo. Se guarda para el Señor. Se santifica para el Señor. No anda de juguete con el mundo. Por eso en el libro de Apocalipsis al principio recuerda cómo le dijo a una iglesia: porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio, me das asco, te vomitaré de mi boca, dijo el Señor. Hermanos, debemos estar preparados, porque el Señor
pagó el precio para que nosotros estemos con Él un día. No nos burlemos de lo que hizo Jesús por nosotros. No despreciemos con nuestros actos, nuestra vida, lo que Cristo hizo por su iglesia. Hermanos, santifiquémonos cada día más al Señor. Separémonos de este mundo y vivamos para Cristo Jesús. Siga leyendo conmigo este versículo, versículos 7 y 8 ahora. Y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego dice el versículo, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí encontramos, hermanos, los vestidos de la novia, la esposa. Dice que a ella se le ha concedido. ¿Acaso hemos visto en una boda, una ceremonia que está el novio y entran dos novias a casarse? Eso sería una locura. La Biblia dice que es una esposa. Amén, hermanos. Y dice que a ella se le ha concedido, no a nadie más, solo a la iglesia. ¿Ves por qué es tan importante hoy en día identificarte con la iglesia del Señor Jesús? Esto implica obedecer sus ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor. Esto implica dedicar tu vida en servicio al Señor. Esto implica dedicar tus talentos y dones espirituales para el servicio en la iglesia de la obra del Señor. Yo no creo en aquellos que dicen que son cristianos y sirven a Dios y no quieren servir dentro de la iglesia. Ponen excusas y mil pretextos para no congregarse, no unirse a una iglesia, no hacerse miembro de una iglesia. Hermanos, ellos están quebrantando la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que cuando sea la boda del Cordero, Él se va a casar con su iglesia porque solo a ella se le ha concedido. Hermanos, vemos ahora la importancia de nuestra vida dentro de una iglesia local. Tú y yo necesitamos invertir más en la iglesia, nuestra vida, nuestros dones a la iglesia, amados hermanos, porque solo a ella se le ha concedido. Y la vestimenta que lleva la novia, léalo conmigo, el versículo 8 dice que es lino fino, limpio y resplandeciente. Hermanos, este detalle nos hace enterar o nos hace mostrar en los hermosos vestidos que llevará la esposa ese día. Estos vestidos representan su gloria y su pureza. Hermanos, aquí es donde podemos nosotros ver cómo el Señor Jesús rescató a la iglesia. No solo la rescató, sino la llevó a reunirse con Él para estar junto con Él en una reunión íntima en las bodas del Cordero. Y esas vestimentas, la Biblia dice aquí, hermanos, que son las acciones justas. Estas acciones justas es el resultado, escucha, del esfuerzo, la fidelidad de trabajar por Cristo Jesús. Ve conmigo Mateo capítulo 22. Acerca de bodas. Jesús utilizó varias veces parábolas y referencias a matrimonios o bodas para hablar de este evento tan especial. Mateo capítulo 22, versículo 11. El Señor está hablando de la parábola de la fiesta de las bodas, refiriéndose a este evento, las bodas del Cordero. Pero creo que es bueno observar estos versículos para ver la importancia de las ropas finas, limpias, resplandecientes de la esposa. Dice el versículo 11, ¿lo encontró conmigo, hermanos? Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, dice, enmudeció. 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Póngame atención en esto, amado hermano. La parábola que el Señor acaba de describir en este libro de Mateo se está refiriendo a esta boda del Cordero. Dice la Biblia que había un metiche. Oh, no faltan los metiches en una boda, ¿verdad, hermanos? Siempre hay metiches en una boda. No son ni invitados, ni tienen la invitación, pero llegaron porque oyeron que había una boda. Y como sabe que hay buena comida, ¿verdad? Y hay buenas cosas ahí, siempre hay metiches en bodas. Y dice la Biblia que aquí había un metiche, amén, ¿lo está viendo conmigo?
Dice que cuando llegó el rey es Dios, hermanos, y vio a alguien que no estaba vestido de boda. ¿Te acuerdas que solo la iglesia a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, vestirse de boda? Y dice la Biblia que cuando estaba este hombre dijo: ¿quién te invitó? ¿Cómo entraste aquí sin tu invitación, sin estar vestido de boda? Hermanos, esas ropas para la iglesia significan tu esfuerzo, tu dedicación a la obra de Dios. Qué hermoso va a ser el día en que estemos parados delante del Señor, listos a la boda, y nuestras vestimentas sean las adecuadas, que representen el sacrificio, el trabajo, la obra que hicimos para el Señor Jesucristo, y tendremos el derecho de casarnos con el Señor. Esto viene a mi mente cuando está el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo va a recompensar a los que hicimos por el Señor, sacrificamos, dimos para el Señor con nuestras vidas, ganamos almas, discipulamos, invertimos, aunque otros dejaran la obra, aunque otros no quisieran seguir, tantas cosas en contra de la iglesia. Nosotros nos mantuvimos firmes para el Señor, estaremos vestidos, se nos habrá concedido el privilegio de unirnos a Cristo Jesús, pero ahí habrán alguno que otro que ni las ropas tendrá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo entendemos, hermanos? El mismo Señor dice: agárrenme a este metiche, átenlo de pies y manos, sáquenmelo. No es digno de estar en las bodas del Cordero. Y el final, el versículo 14, ¿qué dice, hermanos? Porque muchos son llamados, pocos son los escogidos. Hermanos, si muchos entendiéramos este mensaje, la iglesia estaría llena. La iglesia vendría a los pies del Señor, la gente vendría a los pies del Señor. Pero aún cristianos, hermanos, leyendo la Biblia, teniéndola en la mano, rechazan al Señor Jesucristo con sus acciones, con su forma de vivir, dando mal testimonio de la obra del Señor. Hermanos, es tiempo que entendamos que la novia es especial para Jesús porque Él pagó el precio por ella. No, hermanos, despreciemos lo que Cristo hizo por nosotros. Terminemos el mensaje de esta hora. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Dice al final: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. No es un cuento, no es una fantasía, no es Disneylandia. Tú ves cosas de Disney y todo es fantasía, son inventos, ¿verdad? Y un montón andan creyendo en las cosas de Disneylandia. Hasta visten a sus hijos como los de Disneylandia. Son fantasías, son cosas que ilusionan. Pero la Biblia dice que todo esto es verdad porque es palabra de Dios. La cena de las bodas del Cordero, el evento. Esta cena de las bodas del Cordero, hermanos, es un evento que prueba, escucha, que la iglesia está en el cielo. Este evento no es en la tierra, es en la gloria, en la patria celestial, en el cielo. Es un evento que será antes que Cristo regrese a la tierra y ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Así lo dice Mateo capítulo 24 y 25. Y ahí será el momento cuando el Señor le dirá a los ángeles de los 4 lugares de la tierra, rincones de la tierra, que junten a los escogidos. Se está refiriendo a Israel, se está refiriendo a los judíos, no a la iglesia. Jesús, antes de regresar, Él se va a casar con la iglesia. La palabra iglesia aparece 19 veces en el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 3. Del capítulo 4 hasta el capítulo 22 ya no se menciona la palabra iglesia. No se vuelve a mencionar la palabra iglesia hasta el capítulo 22, versículo 16. ¿Qué significa esto, hermanos? Que este evento en las bodas del Cordero nos hace ver que la iglesia está en el cielo, que la iglesia no está en la tierra, que la iglesia está ausente de lo que sucederá acá en la tierra, lo que llamamos la gran tribulación. Muchos creen que la iglesia estará en la gran tribulación. Muchos creen que la iglesia entrará a la gran tribulación. Pero ante la luz de la Biblia nos enseña que no. La iglesia será rescatada para una reunión especial y estar lista para la recepción de la boda. Hermanos, ¿qué sucede cuando viene después la boda? Usted ha visto después de una boda, ¿qué viene? La recepción.
Ya los novios han cumplido el pacto, están casados felizmente, los nervios se fueron, la espera, y los novios están contentos, felices. Vámonos a comer con los invitados a la cena, gocémonos a la pareja cumplió. Qué alegre, ¿verdad, hermanos? Amén. Así serán las bodas, y después de las bodas estaremos, hermanos, en esa mesa de honor, sentados con el esposo que es Jesucristo, y los invitados se gozarán con la iglesia, hermanos, que somos nosotros, que hemos guardado su doctrina por más de 2000 años, hemos sido fieles a la palabra del Señor, que no nos mezclamos con las cosas del mundo, que no hacemos cosas del mundo para ganar a la gente, sino que predicamos la palabra del Señor para impactar al mundo pecador que venga a los pies de Cristo, porque aún hay tiempo para llegar a la cena de las bodas del Cordero. Hermanos, para terminar, la invitación de nuestro Señor Jesús a las cenas de las bodas aún está vigente. El Señor aún no ha venido. Nuestro trabajo como iglesia es predicar, evangelizar, discipular, bautizar a los nuevos creyentes y engrandecer el reino del Señor. Hermanos, así como el versículo 9, 7 al 9 nos dice que hay un gran gozo en una boda. En una boda que hay gozo, los participantes de una boda son los más felices. Y que, como sabemos, escucha, una boda no constituye un fin, sino más bien un principio de cosas y experiencias nuevas. Cuando nos casemos con el Señor en el cielo, en las bodas del Cordero, nos gozaremos en la cena. Pero, amados hermanos, después de esto vendrá el tiempo para servir y gozar